la mañana cuando llegan y les entregan su boletín, ahí están los versículos bíblicos que vamos a mirar cada domingo. Hay una nota pastoral para que ustedes la conserven, la lean, sobre lo que Dios hoy va a tratar en nuestras vidas. Así que los invito para que abramos nuestras Biblias en uno de los pasajes más extraordinarios del Antiguo Testamento, que definitivamente nos dirige hacia la figura de Jesucristo. Isaías capítulo 53. Y no vamos a leer todos los versículos desde el primer versículo del 53. Vamos a leer solamente desde el 3 al 5. Pero por supuesto que vamos a estar contemplando en este estudio todo lo demás, lo que está contenido en este pasaje tan extraordinario de la Escritura. Isaías 53, del 3 al 5, y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Así que estamos bien. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. ¿Estamos listos, mis hermanos? Muy bien. El Señor tiene para ti una palabra esta mañana. Como siempre, creemos que no estás aquí por casualidad, que el Señor diseñó este mensaje directamente para tu corazón, para tu vida. En Isaías 53 leemos lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Al escuchar esta palabra, al leer la Escritura, mi Señor, te pedimos que así como esta palabra fue tan real, Señor, en la antigüedad, que lo sea hoy. Que lo sea hoy también. Que sea real para nuestras vidas. Que toque, mi Señor, nuestros espíritus para fortalecernos. Que toque nuestros cuerpos para sanarnos, Señor, en esta mañana. Que toque nuestra alma, Señor, para restaurarnos. Oh Padre, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra profundamente en nuestro ser, en todos los ámbitos de nuestra ser, alma, cuerpo y espíritu. Y hoy, mi Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor, escuchando tu palabra y sabiendo que el Espíritu de Dios, poderoso, Señor, está con nosotros para cambiar nuestra vida. Lo creemos, Señor, lo declaramos con fe esta mañana. Creemos que tu obra sobrenatural ya en este mismo instante se está haciendo. Lo creemos, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y yo sé que ni siquiera esta mañana necesito preguntar si hay alguien que tenga alguna necesidad. Sin duda todas las manos se levantarían, porque siempre hay situaciones en nuestra vida que no son como deberían. En ocasiones pueden ser cuestiones financieras, en ocasiones pueden ser problemas familiares, enfermedades que no se van, vicios que nos agobian. En realidad parece una constante en el ser humano el tener siempre que algo que necesita ser solucionado, siempre. Siempre hay algo que tiene que ser solucionado en nuestras vidas. Nunca estamos 100% perfectos. Hay algo que nos falla, hay algo que nos falta, hay algo de lo cual somos carentes, hay algo que manifiesta, escuchen bien, que no somos autosuficientes, que tenemos dependencia,
que tú por ti mismo no puedes hacer muchas cosas que quisieras, que hay muchas situaciones en tu vida que tú quisieras remediar, pero que no la puedes remediar por ti mismo y que necesitas de alguien que te ayude en tu proceso. Vivimos en un mundo lleno de dolor, esa es la verdad. Un mundo lleno de enfermedades, de rebelión, de falta de paz, de armonía. Los seres humanos encontramos tan difícil relacionarnos los unos con los otros, inclusive los cristianos. Inclusive aquellos que decimos que manifestamos el fruto del Espíritu, y sin embargo se nos hace a veces tan complicado relacionarnos los unos con los otros porque está metido en nuestra naturaleza el pecado. En muchas ocasiones hemos tenido que hablar con hermanos de la congregación o fuera de la congregación. Muchas personas que abren su corazón con nosotros y nos cuentan sus vidas, y nos damos cuenta que hay situaciones terribles de dolor, de trauma, pasados que han sido tan desastrosos, episodios que parece que dejan una huella que no puede ser quitada en sus vidas. Y entonces lo que vemos es un clamor desde dentro del corazón adolorido. Se nota que hay un dolor interno muy profundo que marca sus vidas y necesitan encontrar apoyo y respuesta para enfrentar su futuro de una forma diferente. Y siempre, escúcheme bien, como nosotros los seres humanos no podemos resolver todos los asuntos por nosotros mismos, necesitamos a alguien que lo pueda hacer. Necesitamos una respuesta, necesitamos una esperanza, necesitamos que alguien nos diga que ese dolor va a cesar, que el problema financiero va a ser solucionado, que los problemas familiares se van a acabar. Necesitamos una firme esperanza de que algún día tendremos una respuesta. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta padecer ni sentir dolor, es lógico. Es que no nos gusta ser despreciados, es que no nos gusta ser desechados, es que no nos gustan los quebrantos, es que no nos gustan los dolores, las heridas, el abatimiento, el castigo. No nos gusta nada de esto, le huimos, queremos estar lejos de esas situaciones. Pero escucho una historia en la Biblia, y entonces me doy cuenta que hay alguien que, aunque por supuesto no quisiera tener que pasar por todo ello, pero no le huye a eso, sino todo lo contrario, que va hacia eso. Escuchen esto: menospreciado desde su nacimiento, nació en un pesebre porque no hubo lugar para él en el mesón. Fue despreciado en Gadara después de haber cenado un endemoniado. En Nazaret intentaron despeñarlo desde la cumbre de un monte. Sus mismos vecinos lo despreciaron, escandalizándose de él. Los religiosos lo perseguían para acusarlo de blasfemia. Muchos lo acusaron de estar endemoniado. No tuvo donde recostar su cabeza. Los hombres prefirieron a un malhechor en lugar de él. Las autoridades lo apresaron como el peor criminal. Lo llevaron a una cruz, que era el peor tormento de aquel tiempo. Le pusieron corona de espinas sobre su cabeza. Lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo maltrataron, hirieron su costado con una lanza y finalmente murió en aquella cruz. ¿Le parece una historia hermosa? ¿Le parece una historia tranquila? Si tú quisieras hacer un currículum de la vida de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué tendrías que relatar en esa historia? Tendrías que empezar, por supuesto, por Filipenses 2. Siendo Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Escuchen. Y se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo como el más pequeño de todos los siervos. Y podríamos decir nosotros, en ese currículum, toda la cosa: nació de una virgen, vino a este mundo y empieza su vida. Y a los 30 años empieza su ministerio. No se conoce mucho de la vida de Jesucristo durante ese lapso. Empieza su ministerio, y su ministerio es de sanidad, su ministerio es de restauración, su ministerio es de liberación, de amor hacia los otros, de misericordia. Pero hay algo que no encaja aquí. Hay una situación que no encaja. Alguien que vino a traer amor, misericordia, alguien que vino a traer sanidad y restauración, recibe a cambio dolor, desprecio, azotes, coronas de espinas, persecuciones, escupitajos, golpes, todo tipo de situaciones. ¿En dónde encaja esta situación? ¿Cómo podemos nosotros meter esta historia entonces? Pareciera algo bueno. Pareciera un buen currículum, pareciera alguna historia apropiada para nosotros decirle a nuestros hijos qué sucede en torno a todo esto, por qué tienen que darse estas situaciones. Es la historia de aquel quien dice en la Escritura: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús no tenía que venir a este mundo, pero lo hizo. Jesús no tenía que morir en la cruz, pero murió en ella. Jesús no tenía que aguantar el rechazo, pero lo aguantó. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene entonces que se tenga que anunciar un Mesías sufriente, adolorido, cargando con el peso que no le correspondía, soportando el castigo del cual no era merecedor? ¿Hay algo positivo en el sufrimiento, hermanos? ¿Hay algo positivo en el dolor?
Habrá algo positivo, habrá algo bueno, se puede sacar algo bueno cuando estamos llorando, cuando estamos en medio de las lágrimas, de los problemas. ¿Habrá algo bueno en ello? Porque siempre relacionamos esto con el mal y no nos gusta sufrir. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Decimos, ¿no podría ser la vida sin dolor? ¿No podría ser la vida sin enfermedades, sin violencia, sin desgracia, sin temores? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y cuando estamos sufriendo, levantamos inmediatamente una queja contra Dios, contra los demás, contra las circunstancias, contra lo que nos rodea. Alguien tiene que pagar por esto. No es justo, no hay justicia en el sufrimiento. No queremos sufrir. Y entonces nos vamos de nuevo a la Escritura. Encontramos un hombre como Pablo. ¿Cómo hizo un hombre como él, que fue perseguido, encarcelado, azotado, golpeado, maltratado, y sin embargo su legado es de gran bendición para nosotros? ¿Cómo es que nos dice que está metido en lo más hondo de una cárcel terrible, en la oscuridad, en las tinieblas, agarrado allá a los cepos que los tienen completamente atado en cadenas, y sin embargo lo único que sale por su boca es alabanza, es adoración? ¿Quién puede entender estas situaciones? Y Pablo no se la pasaba de queja en queja. Al final de su vida dijo: he terminado la carrera y la hice bien, aleluya, y me espera la corona de justicia. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos para soportar las persecuciones y saber que al solo proclamar a Cristo como el Señor serían llevados a los leones o quemados en las hogueras? ¿Cómo hicieron? ¿Qué había en ellos que ahora nadie quiere tener? En algunas ocasiones ustedes saben que he corrido maratones, y cuando estoy entrenando, cuando estoy en la misma maratón, en la mitad del recorrido, mis piernas me duelen y me falta la respiración, estoy agotado y me pregunto: ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué estoy corriendo esto? Estaría más tranquilo sentado en el sofá de mi casa mirando la tele. ¿Por qué estoy aquí? Pero al final, cuando termino, cuando tengo sobre mi cuello una medalla que indica que pude terminar, me queda una inmensa satisfacción y digo: valió la pena el sufrimiento, logré lo que quería, alcancé mi meta. Así que yo miro un denominador común en todo esto que me reafirma sin duda que habrá un mañana lleno de gloria para los hijos de Dios. Dice la palabra que Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Gozo. Pablo soportó todo su sufrimiento porque esperaba la corona de justicia. Job, al final de tanto dolor, descubrió a Dios en una dimensión que antes no había conocido y terminó exclamando: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya. Y lo que yo descubro es que el sufrimiento bien entendido me prepara para algo mejor. Escuchen bien. Un sufrimiento bien entendido me prepara siempre para algo mejor. Hay un propósito en el sufrimiento. Y tú me dirás: pero es que yo no veo nada positivo. ¿Cómo me hace decir que hay un propósito en este dolor que tengo en este momento, en esta angustia, en este padecimiento? No lo puedo comprender. Pablo dijo en la segunda carta de los Corintios: muy gustosamente continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. En la segunda carta a Timoteo leemos: por esta causa sufro, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he confiado. Y en la carta a los Filipenses él dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Nuestra generación está muy volcada hacia sí mismo, hacia su propio mundo interior. Es una generación que le da prioridad a su propio problema, pero desecha los problemas de los demás. ¿Quién estaría hoy en día dispuesto a dar su vida por los demás? ¿Quién está dispuesto a dejar su comodidad y ocupar su tiempo en hacer mejor la vida de otros? Imagínate esta situación. Tú vas esta semana, tienes un dolor en tu cuerpo, y tú vas esta semana donde el doctor. Y llegas donde el doctor, estás tú en terribles dolores, y estás mal, anímicamente estás padeciendo, y entonces llegas donde el doctor y le dice: mira, doctor, en lugar de darme una medicina para calmarme, yo quiero que usted haga algo diferente. Yo quiero que usted tome mi lugar. Es decir, que yo me quede sano y usted ahora se quede padeciendo mis dolores. ¿Qué le parece? Y el doctor va a decir: ¿estás loco? Yo tengo muchos pacientes, así que mejor vete, no puedo hacer eso. Pero un día, escuchen bien, no eres tú, sino el hijo del doctor a quien traen, y él lo ama mucho, y el hijo está sufriendo terriblemente y le hace la misma propuesta. ¿No sería diferente? ¿No sería diferente? ¿No cree que el doctor podría decir: está bien, yo tomo el lugar de mí? Está bien, que me den a mí sus dolores, que me den a mí eso que él está padeciendo. Incluso cualquiera de nosotros podría decir lo mismo. Estaríamos dispuestos a hacer lo mismo por alguien a quien de verdad amamos. Y la historia bíblica nos muestra con siglos de anticipación de aquel que vino a amarnos de una manera que aún ni siquiera nosotros la podemos comprender. Jesucristo.
El siervo sufriente, el dador de la vida, vino a este mundo para mostrarnos que solo alguien que ama tanto, solo alguien que ama tanto puede hacer una obra de esta naturaleza. Tomó sobre sí lo que nos correspondía a nosotros y nos devolvió a cambio lo que no hubiéramos logrado alcanzar por nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos lo que Él nos puede dar. Él no necesita de nosotros, pero lo toma. ¿Se dan cuenta? El intercambio es impresionante. Él fue herido no por su rebelión, sino por nuestras rebeliones. Él fue molido no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos y a cambio nos dio la paz que nunca pudimos lograr por nuestros medios. Él vino a sanar y tomó sobre sí nuestras enfermedades. Sin duda Él es un sanador que ha sido herido por nuestra causa. Grande su amor, grande la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuánto costó tu paz? ¿Cuánto costó tu sanidad? ¿Cuánto se pagó por ello? ¿Cuánto fue necesario que se diera por el perdón de tus pecados y los míos? ¿Cuánto? ¿Lo estás disfrutando entonces? Fue un precio demasiado alto que se pagó, pero Cristo lo hizo y ni siquiera se quejó, ni siquiera abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Escucha estas palabras, escúchalas. Rebeliones, enfermedades, pecados, dolores, quebrantos, angustia, aflicción, castigo. ¿Te gusta alguna de estas palabras? ¿Te gusta alguna de ellas? No, no te gusta, porque el oído humano, escúcheme bien, no fue creado para recibir ese tipo de palabras. Ninguna de estas palabras figuraba en el lenguaje del mundo hasta que vino el pecado. Ninguna. Estas palabras no pertenecen a este mundo por causa de Dios, sino por causa de los hombres. ¿Escuchaste eso? Estas palabras no existen en este mundo por causa de Dios, sino por causa de los hombres. Por eso es que cuando nosotros estamos buscando respuestas solo en los hombres, no podemos encontrar la verdadera respuesta. Nosotros necesitamos encontrar respuesta en aquel que vino a traer algo completamente diferente a este mundo. Dios creó perfección. Dios creó shalom. Dios creó armonía, paz, perfección en todo. Todo era bueno, dice Él, todo era bueno. No había nada malo en la creación original. Esto fue el aporte de Dios. Esto fue lo que Dios se entregó a la humanidad. El Señor empezó a crear todas las cosas y al final decía siempre, y vio Dios que era bueno. Todas las cosas perfectas, todas las cosas en armonía. El pecado fue una sombra que se puso sobre tanta perfección que había sido creada por Dios. El ser humano y no Dios es quien produce ahora todas estas palabras que acabamos de decir: rebeliones, enfermedades, pecados, dolores, quebrantos, angustia, aflicción y castigo. Este es el escenario. Dios no deja de seguir trayendo lo que ya trajo. ¿Me escuchan bien? ¿Qué trajo Dios? Shalom, armonía, paz, perfección. ¿Qué trajo el hombre? Rebeliones, pecados, angustia, castigo, todo tipo de desobediencia. Entonces, escuchen bien el escenario del mundo. Dios sigue trayendo lo que siempre ha traído y el hombre sigue trayendo lo que siempre ha traído. Eso es lo que está sucediendo siempre. Esa es la realidad de nuestra historia, mis queridos hermanos. Dios sigue trayendo armonía y paz y perfección. El ser humano sigue trayendo pecado y desobediencia y angustia y quebrantos y dolores. El ser humano sigue igual, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Por eso, mis queridos hermanos, es que el sufrimiento de Cristo y su crucifixión no fueron por causa de sus rebeliones ni de sus pecados, porque Él no es así, es entera y absolutamente por causa tuya y mía. Y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos a Jesús caminando por Galilea, Judea y Samaria y muchos otros lugares, cumpliendo con la profecía que se había dado 750 años antes de su venida. Y dice la palabra, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese esta profecía. Entonces escuchen bien, mis queridos hermanos, porque quiero que conectemos bien la palabra que Dios nos está dando esta mañana. Allí, en aquel momento, Jesucristo está caminando por Galilea. Él es el Dios encarnado que vino a traer a este mundo la misma armonía, el mismo shalom, la misma paz que siempre trajo desde la creación del mundo. Y lo que le traen es el producto del sistema del mundo. Enfermos, endemoniados, personas llenas de problemas y de situaciones terribles en su vida, y se encuentran allí. Allí hay un encuentro, lo natural con lo sobrenatural, lo imperfecto con lo perfecto, la enfermedad con el poder de la sanidad, todo ese tipo de cosas que venían de parte del hombre con lo que venía de parte de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y quién ganó?
¿Y quién salió victorioso en ese encuentro tan terrible? Por supuesto, Jesucristo salió victorioso, porque nadie se fue de allí como volvió. Ahora se llevaban sobre sí algo de ese gran poder con el cual fueron creados los cielos y la tierra. Cristo venció. Cuando tú vienes a Jesucristo, vienes con tu carga de rebeliones, de pecados, de enfermedades y de dolores, y te encuentras con el Señor encarnado y poderoso, y Cristo cambia tu vida, y te vas ahora con la paz que Él vino a ofrecerte, tu pecado perdonado y restaurado para la gloria de Dios. No nos gusta el sufrimiento, hermanos, pero tiene un propósito en nuestra vida. En determinado momento de la historia bíblica había hombres que estaban sufriendo y no entendían por qué. José estaba en medio de la cárcel o vendido como esclavo. Moisés estaba deambulando por el desierto. Daniel estaba en cadenas o arrojado al foso de los leones. ¿Quién podría decir que esto era algo bueno? ¿Quién podría haber sabido que José, el prisionero, estaba solo un paso de convertirse en José, el primer ministro de todo Egipto? ¿Quién podría haber pensado que Dios le estaba dando a Moisés 40 años de entrenamiento en el desierto por el cual habría de salvar a todo el pueblo de Israel? ¿Quién hubiera imaginado que Daniel el cautivo pronto sería Daniel el consejero del rey? Y Dios hace cosas como esta. Lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel y más que nada lo hizo también con Jesús. ¿Quién iba a imaginar que ese siervo sufriente, varón de dolores, desechado y despreciado, azotado y afligido, se iba a levantar en victoria, proclamando que ni siquiera la muerte lo puede detener, porque Él es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores para la eternidad? Jesucristo no murió para siempre. Dice el salmista, Él está en su santo templo y todavía Él está siendo príncipe de prisioneros, consejero de los cautivos, y todavía hay domingos de resurrección después de un viernes de crucifixión y de dolor. ¿Cómo sería un viernes de crucifixión sin el domingo de resurrección? ¿Cómo sería el dolor de una pérdida sin la esperanza de la resurrección y de la vida eterna? Mis queridos hermanos, sabemos que hay mucha tristeza a nuestro alrededor, pero el cristiano siempre tiene una respuesta, porque el cristiano no se queda en el Cristo de la cruz, sino que mira hacia el Cristo resucitado y vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo sé que muchos de los que están aquí han pasado o están pasando por momentos de intenso dolor, y sus lágrimas han rodado sin detenerse porque parecía que ya no había esperanza. También he hablado con algunos que me han contado sus experiencias. Pero mis queridos hermanos, la Biblia nos reafirma algo poderoso. Ese no es el final, nunca puede ser el final. Nos aferramos a la esperanza, y Dios te trajo aquí esta mañana para decirte que si hay una esperanza, que hay un sanador, porque el Evangelio no es simplemente una historia de vidas superficiales o de cuentos de hadas en los que todo siempre resulta bien. El Evangelio es sacrificial, está lleno de desafíos, costó la vida de mi Salvador. Hay un solo camino que lleva al cielo. Hay millones de caminos que llevan al infierno, pero el camino que lleva al cielo no se hizo sobre rosas o sobre pastos hermosos. El camino que lleva al cielo se hizo sobre clavos de acero, sobre coronas de espinas, sobre azotes, escupitajos, dolores, sangre derramada y una cruz maldita. Pero lleva al cielo, pero nos conduce hacia la salvación. No tiene desvíos, es el camino que preparó Jesús, y ahora nosotros por su misericordia transitamos por él. Jesús estaba atado, pero conducía a la humanidad a la libertad. Estaba herido, pero nos conducía a la sanidad física y espiritual. Estaba humillado, pero con él la humanidad proclamó la victoria eterna. Mis queridos hermanos, hay victoria en la cruz del Calvario. Hay victoria en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo no anduvo con los religiosos de su época. No estuvo en reuniones con fariseos para tomar decisiones acerca del siguiente paso para traer un avivamiento en Jerusalén. No se reunió con los saduceos, que eran los poderosos de aquella época, ni con las autoridades romanas, ni mucho menos con el rey Herodes. Él no perdió tiempo buscando cómo ocupar sillas especiales en los palacios o en medio de los que dominaban a los demás. Todo lo contrario, él anduvo en medio de los necesitados de este mundo. Él anduvo en medio de los enfermos, de los endemoniados, de las prostitutas, de los publicanos, de la gente despreciada, aquellos que no eran tenidos en cuenta por nadie, para mostrar su favor y decirles que aunque para el mundo no eran importantes, en realidad para él eran su más preciado tesoro. Visitó a hombres a los que nadie quería. Se fue a la casa de Zaqueo, el publicano, que era odiado por todos. Llamó a Mateo, que era odiado por la gente, para que sirviera con él. Llamó a simples pescadores para convertirlos en pescadores de hombres. Mis queridos hermanos, lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Un pesebre para recibir al creador del universo. Un burro para hacer la entrada triunfal a la ciudad que esperaba un rey.
lodo para dar la vista a un ciego, unos pocos panes y peces para alimentar a una multitud, una tempestad para enseñar una lección, sus heridas por nuestra paz, su llaga por nuestra sanidad y finalmente su victoria mayor, su muerte para obtener la vida eterna. ¿Te imaginas cuánto pesaba la cruz de Cristo? ¿Tú creías que eran simplemente 2 trozos de madera cruzados? No. En esa cruz iban tus y mis rebeliones. En esa cruz iban tus y mis enfermedades. En esa cruz iban los dolores, las cargas, las mentiras, los celos, las contiendas, las maldiciones, la falta de paz. Todo eso iba en esa cruz. ¿Te imaginas el peso de esa cruz? ¿Te imaginas lo que pesaba esa cruz? Hoy en día hay quienes comercian diciendo que te venden un pedacito de madera de la cruz de Cristo. ¡Mentira! Mentira, si así fuera, tú ni siquiera quisieras comprarla, porque en ella están todas esas cosas que el Señor quiso limpiar de tu vida para que no las vuelvas a tener jamás, aleluya. Jamás. Él las apartó de tu vida. Y cuando el leproso, por ejemplo, se acercó a Jesús lleno de llagas y con carne hecha pedazos y le dijo: Señor, si quieres puede limpiarme. Era precisamente esa conexión perfecta. Porque a través de la fe podemos entender que toda la obra de Cristo era perfecta y que podíamos encontrar en Él el verdadero sanador. Él fue herido por nuestras rebeliones, pero sin embargo Él no cesaba de sanar. Él era desechado y despreciado por los hombres, pero sin embargo no paraba de amar a todas las personas que se acercaban a Él. Era algo impresionante, no lo podríamos comprender nosotros con nuestra mente. Este hombre se acerca con su carne hecha pedazos y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Quién quisiera tocar a un leproso? ¿Quién quisiera acercarse a una persona con llagas en su cuerpo, con mutilaciones, con pedazos de piel caída, envuelto en harapos y pedazos de tela para cubrir los muñones que les quedaban en sus manos, en sus pies? Por eso es tan significativo que en ese momento lo que hace Jesucristo, Él no dice desde la distancia: sí, sé sano desde la distancia. No, acércate. Él no lo evita, Él no lo aleja. Él no le dice que se vaya de allí. Por el contrario, lo que la Biblia dice es que Jesús se acerca, le extiende su mano y lo toca. Jesús avanzó y tocó a este hombre, y hacía años que nadie lo tocaba, hacía años que no experimentaba el sentir de una mano de amor que se acercara a él, y de inmediato todo cambió para este hombre. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color de la piel, como se nota en la piel de un niño sano. ¿Y a dónde se fue la lepra entonces? En algún lado tuvo que ir esa lepra. Porque este hombre estaba con su carne hecha a pedazo, y en el momento en que Cristo lo toca, en ese momento hay algo que sucede: su lepra desaparece. ¿A dónde se fue la lepra? La Biblia no lo dice, mis queridos hermanos, por supuesto. Pero ahí está. Es lo que nosotros entendemos. Cuando Cristo sanaba y limpiaba a las víctimas de esa enfermedad, Jesús tomaba sobre sí mismo su impureza y sus enfermedades. Sobre Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y por qué Jesucristo no se enfermó? Porque aquí se revela la gloria de la justicia de Cristo. Él llevó nuestros pecados y sin embargo nunca llegó a ser un pecador. Llevó también nuestras enfermedades y sin embargo nunca se enfermó. El Salvador era por sí mismo la fuente de la salud y la santidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y en ese momento fue el sentir perfecto. El cielo había bajado a este mundo y había tocado a la humanidad a través de Jesucristo. El entendimiento está perfecto allí. Él vino a sanar a los perdidos, y si era necesario meterse a la misma caverna con los leprosos, o levantar a los paralíticos en el día de reposo, o sentarse a comer con los publicanos y la prostituta, si todo eso era necesario, Él lo iba a hacer, porque Él no se iba a desviar de sus propósitos divinos, aleluya. Pero ahora también para nosotros hay una esperanza y una realidad. Porque esa palabra que se dijo primero con 750 años de anticipación, hablando acerca del Mesías que habría de venir, y luego confirmada en el Nuevo Testamento a través del libro de Mateo, y una y otra vez a través de las epístolas, esa palabra sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Señor, hoy podría venir y limpiarme. Hoy podría venir y sanarme, Señor. Hoy podría venir y tocarme. Mira lo que estoy sufriendo. Mira la costra de putrefacción de mi vida. Mira mi carne hecha a pedazos. Quizás no tengo la lepra, pero quizás tengo depresión. Quizás tengo angustia. Quizás tengo otro tipo de dolores. Quizás otras cosas que me están dañando. Y hoy, escuchen bien, en el siglo XXI, nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios sigue sanando, nuestro Dios sigue restaurando vida, nuestro Dios sigue sacando del lodo y llevando a la persona a otra forma diferente de vida.
Es el poder de nuestro Dios. Hay una respuesta para ti, la misma respuesta que encontraron los enfermos. Escuche, los enfermos corrían y buscaban, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde está? Dígame dónde está. Yo necesito una respuesta. Tengo una enfermedad y necesito ser sanado. La gente corría, buscaba, y las multitudes se acercaban a Jesucristo porque Jesucristo tenía una respuesta para ellos. Pero mis queridos hermanos, nosotros nos llamamos cristianos porque hemos creído en el mismo Cristo que ellos creyeron. Hemos creído en el mismo y Él sigue siendo el mismo. Él sigue sanando también hoy en día. Él sigue tocando vidas. Él sigue restaurando a los que necesitan ser restaurados. Él sigue siendo el mismo de todos los tiempos, aleluya. Él tiene una respuesta para los enfermos esta mañana. Él tiene una respuesta para los angustiados esta mañana, para los deprimidos. Ahora en los momentos más difíciles y oscuros de tu vida van a pasar algún día. Aún los momentos en los que lloraste como nunca serán cosas del pasado. Aún los dolores más intensos que alguien pudo sentir en su cuerpo serán olvidados, porque Dios hará cosas nuevas y tú estarás ahí, aleluya. Y escúcheme bien, porque con esto termino. El cuerpo de Jesucristo fue terriblemente maltratado, azotado y golpeado. El alma de Jesús fue llevada a la angustia y a la aflicción. Pero hubo algo que nunca pudo ser doblegado: su espíritu. Nadie pudo doblegar su espíritu. Escúcheme bien, alguien puede dañar tu cuerpo. Alguien puede incluso abusar de tu cuerpo. Alguien puede hacer algo contra ti y que tú digas, no, me afectó totalmente. No. Pueden dañar tu cuerpo. Pueden afligir hasta tu alma. Puedes sentirte angustiado en esta mañana y afligido, pero si tu espíritu se mantiene fortalecido, entonces ahí vas a estar en un lugar inquebrantable, indestructible. ¿Y cómo hago esto?, dirás. Jesús fue despreciado por los hombres, desechado y ofendido, pero una vez él había escuchado una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchen, de ahí en adelante las voces de los demás no le importaron. Él había escuchado la voz de Dios, él había escuchado la voz del Padre. Esa era la voz más importante para su vida. Eso era lo más importante. Que digan lo que digan, yo ya escuché la voz del cielo, aleluya. Y cuando lo ofendían, y cuando lo golpeaban y le decían toda clase de cosas, él sabía que en su vida estaba primero la voz de Dios. Su espíritu estaba fortalecido. Siempre estuvo fortalecido hasta el final. Siempre. Nunca perdió esa fortaleza de su espíritu. Esteban estaba siendo torturado, golpeado, apedreado, estaba muriendo en manos de ellos, pero su espíritu estaba fortalecido. Estaba muriendo, estaba derramando su sangre, estaba recibiendo piedra por todas partes, terrible, y sin embargo él nunca quitó su mirada del Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave de todo esto, mis queridos hermanos. Hoy puede pasar por dolores, por angustia, por enfermedades, por padecimientos, por depresiones. Pero escúchame bien, hoy pondremos nuestra mirada en Jesucristo. Y aunque nuestro cuerpo no responda en este momento como queremos, y aunque la aflicción siga rondando en nuestra vida, vamos a pedir fortaleza espiritual. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a saber que hay una voz más poderosa que hoy nos habla y que está por encima de todas las demás voces del mundo. Y saldremos en victoria, mis hermanos. Saldremos en victoria esta mañana de este lugar, aleluya. Gloria a Dios. Así que escúchame bien. ¿A quién le vas a creer hoy? ¿A quién le vas a creer hoy? ¿A los que te desprecian? ¿A los que siguen diciendo toda clase de cosas contra ti? ¿A los que te siguen injuriando? ¿A los que te ofenden? ¿A los que te han dicho que eres poca cosa? ¿O le vas a creer a una voz que es mucho más poderosa, que te dice: te amo tanto que estoy dispuesto a ser desechado y despreciado por ti? Varón de dolores, no me importa. Eres tan importante para mí que estoy totalmente dispuesto a ir a la cruz por ti. ¿A quién le vas a creer entonces? ¿A quién le vas a creer en este día? Es hora que te levantes ahora en Cristo Jesús. Seas usado por Dios. Tenemos que ser mensajeros de una obra sobrenatural. Vamos a decirle al mundo que hay algo mejor que lo que estamos viviendo hoy en día, porque Cristo ya hizo la obra perfecta en este mundo y declaró para nosotros que nosotros con Él somos más que vencedores en aquel que nos amó. Aquel que nos amó. Él solo podría hacer algo así por alguien a quien amaba tanto. Aquel doctor estaría dispuesto a dar su vida por su hijo. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ti, que eres su hijo o su hija. Así que hoy es día de lo sobrenatural.
Vamos a proclamarlo, ¿qué le parece? Digámosle al mundo que si hay esperanza porque Cristo vive y reina para siempre. Sí, Él fue herido por nuestras rebeliones, sí, es verdad. Él fue molido por nuestros pecados, claro que sí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana y alabemos ese